1 y 2 de el libro de Jonás. Uno de los obstáculos para que nuestras peticiones, que nuestras oraciones sean escuchadas y que recibamos una respuesta de parte de Dios es la falta de perdón en nuestros corazones. Es un resentimiento, es una amargura en nuestro corazón. Y muchas veces tenemos eso en nuestro corazón, ¿verdad? Y a Dios no le agrada que tengamos ese resentimiento, esa falta de perdón. Tenemos la palabra de Dios, mis hermanos. Amén. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Oramos. Padre, mi Dios todopoderoso, esta noche, Señor, queremos pedirte, mi Dios, que nos ayudes a entender, mi Dios, la importancia del perdón en nuestra vida, el perdón en nuestro corazón, Señor. Enséñanos, mi Dios, a través de tu palabra, a través del mensaje, Señor, que seas tú, Señor, predicando a tu pueblo, a tu congregación, Señor, con amor, con misericordia, pero también exhortándonos, mi Dios, a cada uno de nosotros, Padre. Señor, me pongo en tus manos, mi Dios. Sé usted, Padre, el que dirija mis labios, el que dirija mi mente, Señor. Te lo suplico, Padre, te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, mis hermanos. Muy bien, hermanos. Quiero contarle algo acerca de lo que acabamos de hablar. ¿Cuántos conocen a Jonás? Bueno, no personalmente, ¿verdad? Pero ¿cuántos han escuchado hablar de Jonás? Amén. Amén. ¿Cuántos han leído el libro de Jonás? Amén. ¿No han leído el libro de Jonás? Es corto, hermanos, corto. El libro de Jonás es corto. Mire, solo tiene, ¿cuántos capítulos tiene? 4 capítulos tiene el libro de Jonás. Y eso lo puede leer en una tarde, en un rato lo puede leer. Darle dos pasadas le puede dar. Orar y pedirle al Señor sabiduría para que entienda usted la palabra de Dios. Profeta Jonás. El Señor le da una orden, le da una instrucción. Se lo voy a resumir, lo que es el capítulo 1, ¿verdad? Porque el Señor le da una instrucción clara y precisa, y es ir a predicar. Y eso lo encontramos en el capítulo 1, versículo 1. No lo busquen, se lo voy a leer. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amital, diciendo: levántate y ve a Nínive y aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Bueno, resulta que el Señor le habla a Jonás, era su profeta, y le habla y le da una indicación precisa. Así como a muchos de nosotros el Señor nos ha dado indicaciones precisas: no deje de congregarse, número 1, lee la palabra, ora, búscalo constantemente. El Señor nos ha dado indicaciones, y a Jonás le dio una indicación precisa, y era ir a predicar la palabra de Dios. Era ir a predicar, a pregonar, porque las oraciones habían llegado hasta la presencia del Señor, y el Señor pues había escuchado y tenía y tiene misericordia de esta gran ciudad. ¿Cómo se llamaba la ciudad a la que tenía que ir Jonás, mis hermanos? Nínive. ¿Cómo se llama la ciudad para donde él se fue? Tarsis. ¿Y qué dice la Biblia, verdad? Que tomó y se fue en un barco, en una embarcación, y se fue rumbo a Tarsis. Estando en la embarcación hubo una gran tormenta, y todos le echaban las culpas a él y decían: ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Y era Jonás, que estaba en desobediencia. ¿Por qué? Porque Jonás no quería ir a predicar, por lo que acabamos de leer, hermanos. Porque sabía que Dios les había perdonado, les iba a perdonar. A todo aquel que se arrepintiera, Dios le iba a perdonar. Por eso Jonás lo quería. ¿Por qué? Porque probablemente Jonás había visto cómo las personas de Nínive habían asesinado quizás amigos, habían asesinado quizás a algunos vecinos o algunos familiares. Jonás lo había visto.
¿Y a quién le va a gustar, mis hermanos, que le hagan daño a alguien de la familia? A nadie, ¿verdad? Entonces Jonás dice, ¿cómo es posible que el Señor les va a ayudar, les va a bendecir, les va a dar salvación si son unos malos? Entonces le dice el Señor, le da las indicaciones, pero la agarra para otro lado. Y luego, ya en el capítulo 4, lo que acabamos de leer, hermanos, es cuando dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Por qué se enojó Jonás? Y la respuesta está ahí, le dice, y oró al Señor. O sea, mire, Jonás estaba enojado, tenía pesar, y viene ya enojado, se va y ora al Señor. ¿Alguna vez usted le ha orado a Dios enojado? ¿No? Yo sí, hermano. ¿Enojado usted ya le ha orado al Señor? ¿O ha dicho, con esta cólera que tengo ni con vos quiero orar, Señor? Ni me está viendo. Porque con esta mecha corta que yo me cargo, Señor, permitidme que me pase la cólera. Pero Jonás enojado, dice, y oró a Jehová y dijo, esta es la oración. Por eso, hermanos, la oración es una plática. La oración personal es una conversación con nuestro Padre y con nuestro Dios. Esa es la oración personal. Cuando venimos a la iglesia y oramos, aquí en la oración congregacional, que el que está enfrente, su servidor, ora y usted pues se va haciendo, va guiado por la oración que yo voy dando. Pero algunos, hermanos, este es un paréntesis, pero algunos cuando estamos en la oración no oramos, sino que estamos orando y yo oigo la música ahí al fondo y está cantando. O lo otro es que está atento a ver quién entra y a ver quién sale. Y lo otro es que está pensando en los frijoles, pensando si se le van a quemar o no le van a quemar, pensando en cómo va a ser para pagar el recibo de la luz, pero no van. Pero hermano, yo no lo puedo obligar a usted ni a nadie. Pero sí le digo que el tiempo de oración es para platicar con el Señor. No desperdicie su tiempo. No desperdicie tu tiempo cuando se trata de orar o cuando se trata de escuchar la palabra de Dios. Aproveche el tiempo que está en la casa de Dios. Bueno, cerramos el paréntesis y volvemos. Y Jonás le dijo, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a otro lugar, a Tarsis, a otra ciudad, porque sabía yo que tú eres Dios. Esa es la oración de Jonás. Yo sabía que tú eres Dios, que es nuestro Dios, clemente, piadoso, tardo en enojarse y de gran misericordia, y que te arrepientes de hacer el mal. Cuando habla la palabra aquí de arrepentimiento, no es que Dios se arrepiente, oye, me arrepiento de haber dicho esto, sino que Dios, hermano, no se arrepiente, porque la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que Él no se arrepiente, sino que cambia la manera de tratar al ser humano, cambia su manera de tratarlo. Por ejemplo, el Señor está tratando con alguien, ¿verdad?, y de repente entra en necesidades económicas, el Señor está tratando, pero no entiende. Entonces el Señor dice, voy a cambiar la manera de tratar con esta persona. Cuando alguien se va de la iglesia, cuando alguien se aleja, cuando alguien no quiere nada con el Señor primero lo tiene así, ¿verdad?, suavecito, con paños tibios. Algún hermano se le acerca y le dice, mira, hermanito, ¿cuándo va a regresar a la casa de Dios? Hace rato, pero él anda en su vida loca, ¿verdad? Y el Señor ahí le va dando la pista, hasta que el Señor dice, no, pues lo voy a tratar de manera diferente para que entienda. Y entonces o lo mete al hospital o lo mete preso, y hasta entonces entiende y dice que debo de regresar al Señor. O le mete una gran necesidad y dice, voy a regresar al Señor. Pero en este caso, hermano, nuestro Dios, Jonás le dice, así eres tú, Señor. Por eso yo no quería ir a predicar, porque sé que eres tú.
así como eres tú. Yo le pregunto, mi hermano, ¿yo le he perdonado algo a usted? ¿Algo? ¿Le he perdonado mucho? ¿Le he perdonado poco? ¿Le sigue perdonando el Señor, mi hermano, hermano? Ahora el Señor nos enseña aquí a través de esta historia, a través de este relato, hermanos, sobre su misericordia y sobre su amor para perdonar, sobre el corazón perdonador que Él tiene. Muchas personas piensan que Dios solo se encarga de condenar, de destruir, y no, hermanos. Si es que la opción la da nuestro Dios Todopoderoso, la opción de salvarnos la da a todos. Entonces, muchas veces nosotros, cuando alguien nos hace daño, cuando alguien nos lastima, cuando alguien tiene problemas o hay algún malentendido en nuestro corazón, llega el resentimiento y ahí se queda ese resentimiento. Y entonces oramos al Señor y le decimos: Señor, escucha mis oraciones, Padre, ayúdame. Y usted la está orando, pero esta noche el Señor le dice: tenés que perdonar. Pero usted va a decir: lo que pasa, pastor, que usted no sabe el dolor que yo estoy sintiendo. Correcto, no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Lo que pasa, pastor, que no es fácil. Correcto, no es fácil. Pero a través de la Biblia, hermanos, tenemos varios personajes que tuvieron la gran posibilidad de perdonar, la bendición de perdonar a alguien. Muchos están resentidos con su papá. Hay un resentimiento y una falta de perdón hacia el progenitor. ¿Y qué dice? Es que me abandonó, me dejó, se fue, nunca me ayudó. Yo no le digo que no es así, hermano. Si es su caso, yo no le digo que no sea así. Pero recuerde que la palabra de Dios nos dice que honremos a padre y a madre para que te vaya bien en la vida. Y el perdón incluye a la familia. Pero ese perdón es muy difícil a veces, porque, hermano, y a veces estos temas a veces no los tocamos, ¿verdad? Pero a veces el mismo papá violó a un hijo, o el abuelo, o el tío, o el primo. Ahora bien, ¿tiene razón en estar resentido una persona que le hayan lastimado tanto? Claro, pero solo el amor de Dios puede darle esa capacidad de perdonar, no de seguir aguantando, no de seguir tolerando, sino esa capacidad de perdón. Bueno, te perdono, el corazón descansa, su corazón se queda tranquilo y ya. Pero no me a salir como una hermana que me dijo: mire, pastor, usted estaba hablando un día acerca del perdón y a mí mi pareja me golpea. Me dijo: entonces tengo que seguirlo perdonando. No, le dije: vaya y denúncielo, perdónelo y denúncielo, porque son cosas muy diferentes. Yo no le estoy diciendo: hermana, aguante. No se trata de eso. Ay, pero es que si lo denuncio me voy a quedar sin la comida de mis niños. Entonces Dios no puede con usted. Entonces Dios no puede con usted. Dios no es capaz de sostenerlo. Es increíble, hermano, pero se dan ese tipo de cosas. No, en esta iglesia no. En otra. Aquí no. Por eso aquí somos tabernáculos los santos, ¿no? Santos.
En una oportunidad llegó una paciente, una niña de 11 años, tenía sospecha que le habían hecho algún daño en su parte interior, y bueno, se procede a examinarla, a dormirla, porque hay que examinarla, y efectivamente había una violación. Entonces el médico pasa a la mamá y le dice: vaya, mire señora, su niña le pasa esto, mire lo que le ha pasado, lo que le ha sucedido. ¿Y usted sabe quién fue? Le dicen a la señora, y la señora dice: sí, dice, el padrastro. Acaba de salir de la cárcel porque estuvo tiempo preso por violación, pero yo pensé que había cambiado. Qué terrible, hermano. Entonces serán casos muy duros, muy difíciles, pero solo el amor de Cristo, solo el Espíritu Santo le puede dar o nos puede dar esa capacidad de poder perdonar a alguien, no de seguir aguantando. Entonces, fíjese, y le voy a dar algunos ejemplos acerca de perdón. Váyase al libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 55. Libro de los Hechos. Eso se encuentra, hermanos, después de Mateo, Marcos. Libro de los Hechos. Mire lo que dice la palabra de Dios. Lo encontró, y si no, pues ahí lo tenemos en la pantalla, hermano. Qué bendición, hermano, tener pantalla, ¿verdad? Nos ha hecho más cómodos. Por no decirle otra palabra. Mire lo que dice la palabra de Dios, hermano. ¿Cuántos trajeron Biblia, hermano? Amén. Amén. Y así, amén. En el teléfono nada, ¿verdad? Si no tiene Biblia, compre una Biblia, hermano. Va a ser la mejor inversión que usted va a hacer. Pero no se sienta mal si no ha traído Biblia este día. No se sienta mal. Ahí está la pantalla, ahí está la palabra de Dios, no se preocupe. Dice la palabra: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Quédense ahí, le voy a explicar qué es lo que sucedía. Pablo era el perseguidor, o Saulo el perseguidor número 1 de la iglesia. Y atraparon a Esteban. Y Esteban estando ahí, ¿verdad? Y le dijeron: va a morir a pedradas. Y en esa época no andaban con cosas, y agarran piedras y empiezan a tirar, ¿verdad? Y dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra. Quiere decir que Esteban ya estaba rodeado, hermano. Hey, hermano, mire. Sí, es una muerte cruel. Es una muerte muy dura, muy difícil. Pero también es una gran bendición. Porque arrodillado me lo imagino yo, y estaba así, de repente levanta su mirada. ¿Y qué dice la palabra, hermano? Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Yo me imagino que ya no le importó las piedras. Y a Jesús que estaba a la diestra. Ahí está Jesús. Para ese lugar voy yo. Y dice el siguiente versículo, hermano. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y luego dice: entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Empezaron a tirarle piedras, de roca tras roca. ¿Alguna vez cuando estaba pequeño usted le cayó alguna piedra, hermano? ¿Sí? Accidentalmente, o un bicho le duele, hermano, duele. En bachillerato, cuando andaba tirando piedras en el centro. Allí, hermano, son unos ladrillazos. Terrible. Bueno, y en esa época, hermano, se metiera o no se metiera usted en problemas, le podía caer una su pedrada o una su patada. Yo soy testigo de un par de patadas que me dieron, hermano, y de puro gusto. Pero sigamos en la palabra, ¿no? Dice el siguiente versículo: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y el siguiente versículo dice: le apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús,
recibe mi espíritu, Señor Jesús. Y él lo veía, hermanos, piedra tras piedra, pero él, Señor, recibe mi espíritu. Y dice el siguiente versículo: y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor. Entonces vio hacia abajo: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Ese perdón, mi hermano. ¿Por qué lo apedrearon? Por seguir a Jesús. Pero él le dijo, como el Señor Jesús dijo en la cruz también: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Porque igual, ¿verdad?, muchos no saben lo que hacen. Y durmió en ese momento. Pero qué maravilloso que vio la gloria de Dios, vio a nuestro Señor Jesús y dijo: yo para allá voy. Aunque quizá le olía, pero en ese momento les perdonó. Les perdonó. Jesús, nuestro Señor Jesús, nos enseña a perdonar. Mira lo que dice Mateo capítulo 6 versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Queremos perdón de parte de Dios, aprendamos a perdonar también. Vuelvo y le repito, no va a ser fácil. No va a ser fácil, hermano. Porque hay dolor, y Dios y el Espíritu Santo conoce ese dolor que usted tiene en su corazón. Porque hay resentimiento. Y no le digo que el resentimiento es vano porque es de puro gusto. Tiene usted quizás la razón de estar así resentido, pero esa raíz de amargura no le deja crecer espiritualmente, no le deja tener esa comunión que debemos de tener con nuestro Señor, no le deja ver la gloria de Dios, no nos deja ver más allá, porque cada vez que lo recuerda usted se retuerce, le duele su corazón y le da. ¿Alguna vez usted, hermano, no se ha fijado que cuando recuerda ese tipo de cosas solo le hace? Porque tiene apretado el corazón, porque tiene ese resentimiento ahí, porque su corazón necesita oxígeno. Pero necesita usted decir: Señor, ayúdame a perdonar, ya no quiero sentir esto, quítame esta raíz de amargura, Señor, y entregárselo al Señor. Entregar eso, no sé qué es, pero entregárselo al Señor. Cuando hay perdón, va a sentir lo que Esteban, ¿verdad? Ya no le va a doler. Ya no le va a doler. Ay, el hermano aquel, dicen que dijo que había dicho. A veces llegan y me dicen: mire, pastor, fíjese que el hermano o la hermana fulana dijo. Y si yo me presto a oír o a clavarme, generalmente es de gente que se ha ido, ¿verdad? Que yo me ponga yo, no, hermano. Al contrario, debemos de orar por las personas. Debemos de orar, pero de tratar la manera, hermano, de quitarnos eso, porque el Señor Jesús, en la oración modelo, porque esta es la oración modelo, Él nos dice: perdone. Mire lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 13. Váyase a otro versículo de la Biblia. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Dice la palabra: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Mire, hermano, es un gran reto que nos deja el Señor.
¿Qué dice la palabra? Soportándonos. Usted de repente al hermano no lo va a aguantar, pues. Pero dice la palabra, sopórtense. Usted de repente se sentó ahí, ¿verdad?, en su lugar preferido, y de repente, ¡pum!, se le sentó a la par aquel o aquella que usted no la aguanta. Pues, hermano. Y lo peor que al otro lado nadie no se puede mover, pues. Y usted está haciendo la gran incomodidad. Y la otra hermana gozándose, cantando las alabanzas, escuchando la pared, que usted que no aguanta. Porque no tolera, porque tiene ese rencor, porque hay falta de perdón en el corazón y está ahí. Mejor no hubiera venido a la iglesia este día. Yo no hubiera venido, ahí estuviera. De pronto estuviera. Y ahí está, ¿verdad? O de repente usted viene bien contenta, la casa de Dios, voy a la casa del Señor, porque más vale un día en tus atrios, Señor. Usted viene, ¿verdad?, recitando el salmo ahí, ¿verdad?, que mil fueron de ella, que no se caiga. Usted viene con ese gran gozo, y en la puerta está el hermano que le cae mal, o la hermanita que no le haga nada, que no la tolere, y usted le bendiga, ¿no? Perdió el gozo, se le olvidó el salmo, se le olvidó todo. ¿Por qué? Porque no estamos si la palabra, si el apóstol Pablo le dice a la iglesia que se encontraba en Colosa, si le dice el apóstol Pablo, sopórtense, es porque desde esa época no se aguantaban. Si Pedro y Pablo se pelearon, hermano. Pero dice Pablo, sopórtense unos a otros. Y si el hermano te ofendió, perdónense unos a otros. Si alguno tuviera más queja con el hermano, es que mire, este hermano, aquel día me dijo esto, el otro día me dijo lo otro, es que este hermano, mire, cuando me da la mano, cuando me da salud, no me suelta la mano, dice la hermanita, ¿verdad? Y que vean qué barbaridad. Aléjese nada más, tenga cuidado. Perdone, pero aléjese, ¿verdad? Nada más tenga cuidado. Y dice, y si tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo. ¿Cómo nos perdonó Cristo, hermano? Con amor, por amor. Así también hacerlo vosotros. No permita que su resentimiento, que su orgullo, que su ego, que la falta de perdón en su corazón le aleje de Dios. Esos sentimientos o resentimientos en nuestro corazón nos aleja de Dios, y le voy a explicar por qué. Hay algunas personas que se han retirado de la iglesia por algún enojo o algún resentimiento, y me voy a poner yo primero, contra el pastor, y dijeron, yo ya me voy de esa iglesia, porque ese viejo yo no lo aguanto, y dieron la vuelta y se fueron. Yo dejo de servir porque a mí no me gusta la manera que el pastor está dirigiendo la iglesia, porque yo pienso que debería ser diferente las cosas. Pero si usted piensa que las cosas deberían de ser diferentes, ¿no cree que Dios ya lo hubiera puesto a usted a pastorear este lugar? Y a las personas que lo dicen, que lo expresan. ¿Y sabe qué es lo peor, hermanos? Que yo sigo sirviéndole al Señor y yo sigo tranquilo, feliz. Yo al terminar el culto, hermanos, vamos y comemos un par de pupusas, y usted allá, o alguien allá, pero que le retuerce, que como que le echan limón. No usted, ¿verdad? Porque usted no es así, hermano. Ya les dije que ustedes son los santos. ¿Verdad? Pues son los santos, ¿verdad? Algunos de otra iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿y qué, hermano? Y yo, tranquilo, ¿verdad? Ahora, si usted busca perfección en el pastor, está equivocado, está equivocado. Se equivocó totalmente. Si usted busca perfección en la iglesia, dentro de la iglesia aquí, también se ha equivocado. Si usted va y dice, yo voy a buscar un pastor que sea perfecto,
¿Sabe quién es el pastor perfecto? Es Jesús. Él no le va a fallar. Siempre va a estar. Iglesia perfecta tampoco la va a encontrar. ¿Por qué? Porque yo vengo a la iglesia y me congrego, ¿verdad? Estoy hablando de mi persona. Pero yo traigo un montón de cosas, hermanos, que el Señor tiene que cambiar en mi vida. Que yo le pido al Señor, ayúdame, quítame este ego, quítame la soberbia, quítame el orgullo, quítame la falta de perdón, quítame la ansiedad. Y yo le digo, todas esas cosas las traigo yo. Pero de ahí viene el hermano, viene la hermanita, viene aquel hermano, viene el servidor, y él trae también su tanatán. No creo que solo yo, hermano. Trae su mochilada también de cosas. Y de repente nos vamos a confrontar, de repente nos vamos a haber fricción, pero por eso dice la palabra de Dios, soportense. Pero no permite, hermano, que ese tipo de cosas le aleje de Dios. No lo permite, hermano. Siga congregando, siga viniendo a escuchar palabras, sígale sirviendo si usted le sirve al Señor. No permita que el enojo, el resentimiento, la ira o un tipo de esos sentimientos le impida servirle al Señor. Porque también hay gente que dice, no, yo para qué voy a servir, que no sé qué, que no sé cuánto, yo tengo este no en mi corazón, y no lo permita. No lo permita. De cosas que nos han dicho a nosotros, hermano, yo le puedo contarlo así, la gran lista. En una oportunidad, hermano, estábamos íbamos a empezar a hacer creo que una cena era, pero hace ya varios años, hermano. Quizás usted no estaba en la iglesia todavía. Y bueno, y a veces, hermano, la tecnología nos traiciona, ¿verdad? Y una hermana mandó un audio equivocado. Y dice, quizás el pastor y la hermana, quizás una tienda van a poner, por eso están pidiendo aceite, ¿verdad? Quizás una tienda van a poner por eso. Y se equivocó el repetito. ¿Saben? Yo no le dije nada. Yo no le llamé la atención. Solo nos quedamos con eso. Si ni tiempo tenemos de atender una tienda, dije yo. Entonces, hermano, pero ¿cuál es el punto de todo esto, hermano? Yo no dije nada, no le llamé la atención ni nada. Pero la pena, la vergüenza, hizo que se retiraran de la iglesia. Poco a poco se fueron marchando. Yo no le dije, mire, ¿qué pasa? No. Eso fue antes de la pandemia. Por eso le digo, quizás usted todavía no estaba acá. Y ese tipo de cosas, hermano, debemos de cuidarnos. Que no, esas cosas no le alejen del Señor. Miren lo que dice Mateo 18:21. ¿Estamos aprendiendo, iglesia? Amén. ¿Está dispuesto a perdonar, iglesia? Amén. Perdónenme. ¿Está dispuesto a perdonarme? Allá no veo, amén. Vamos a la palabra. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7 le pregunta Pedro y dice el Señor Jesús. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. 70 veces 7. A ver, un matemático que me diga cuánto es 70 veces 7. Rapidito. ¿Alguien? Son como 400, no me cuánto. 490 veces usted tiene que perdonar. Y usted la va a llevar a anotar 1, 2, 3, 4, 5, 20, 30. No, hombre, Señor, yo no puedo. Hasta 70 veces 7. Pero, hermano, por eso es la palabra de Dios. Por eso es lo importante de venir a la casa de Dios, para que vayamos aprendiendo. Esto hay que aprenderlo, hermano, a perdonar. Pero que ese tipo de cosas no le alejen del Señor. ¿Alguna vez a usted le ha alejado de Dios esas cosas, hermano? Ese tipo de cosas, ¿se ha sentido usted
que ha dicho, mire, no precisamente de este lugar o por mi persona, sino por X, oye, usted ha dicho, mejor ya no voy, mejor me quedo en mi casa. ¿O qué estoy haciendo? No vale la pena porque siempre es un problema. Ya no quiero seguir luchando, ha perdido la fuerza. Pero todo eso, hermano, influye en nuestra relación con Dios. Todo el orgullo, la falta de perdón, la soberbia. Aprendamos, hermanos, de Dios que Él nos perdona. Miqueas capítulo 7, versículo 18. Miqueas, otro profeta. Sí, ahí está en su Biblia. Profeta menor. Amén. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Usted y yo no somos Dios, hermano, pero aprendamos de Él, hermano, a perdonar la ofensa. Quítese esa raíz de amargura en su corazón. Dígale al Señor, quítame, Señor, esa raíz de amargura, Señor. Quiero aprender a perdonar. Ayúdame, Señor. Pídaselo todos los días, hasta que usted va a sentir descanso en su corazón, en su alma. No es fácil, no va a ser fácil, pero para Dios no hay nada imposible. Hoy le pregunto yo, ¿hay algo imposible para Dios? No. ¿Puede Dios con usted? Sí, puede, hermano. Mis hermanos, nuestra relación con Dios debe haber confianza y debe de haber, si Él nos perdona, nosotros también hacer el esfuerzo de perdonar. Usted quiere ver bendición en su vida, y sabe, la mejor bendición que usted va a tener en su vida si usted perdona es la paz en su corazón. Esa es la mejor bendición que usted ve, esa tranquilidad que usted va a sentir cuando usted ya perdonó. Esa es tranquilidad, hermano, que ya no tiene esa orgullo, ya no tiene esa soberbia, ya no tiene ese resentimiento en el corazón. Usted se va a sentir tranquilo. Yo le invito que ahí en su corazón usted pueda perdonar. Y antes que oremos, hermano, yo le quiero decir a usted, si yo le he hecho daño, si yo le he lastimado, si yo a través del micrófono, a través de una predicación le he ofendido, usted se sintió aludido o sintió que era algo personal, yo le pido perdón. Perdónenme. No es mi intención dañarle, no es mi intención lastimarle. Dios me ha puesto a predicarle la palabra. Espero que usted en su corazón pueda dar ese perdón. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos, Dios, por tu bondad, por tu misericordia, Señor.